Vamos a empezar hoy con la segunda parte de esta serie de Aprendiendo a Bordo. Esta segunda parte la vamos a dedicar a vuelo instrumental. En principio vamos a basar las explicaciones y los contenidos en un avión bimotor básico y propulsado por motores convencionales, por motores de hélice. Y empezaremos, como es lógico, estudiando los instrumentos básicos y la técnica de vuelo de instrumentos básicos, porque sin dominar perfectamente el avión en esta táctica o esta técnica de vuelo instrumental básico, todo lo demás es imposible. Lógicamente, el trabajo que tenemos por delante es largo y de alguna manera más complicado, por supuesto, que lo que hemos visto hasta ahora. Aquí no se trata, o yo por lo menos no trato, de hacer una serie de aprenda a volar instrumental en 5 lecciones, porque eso es imposible. Cuando hablamos de vuelo instrumental, vamos a tener que considerar que el vuelo instrumental envuelve a una serie de conocimientos y de técnicas que son muy variados. Por eso vamos a hablar en estas conferencias, vamos a hablar de instrumentos, vamos a tener que hablar, aunque sea mínimamente, de las performances de aviones en este tipo, en principio, que vamos a considerar de bimotores básicos. Hablaremos de procedimientos, como es lógico, radionavegación, que es la meta final de todo este trabajo, planificación de vuelo, muy unido todo esto al estudio de la cartografía IFR, y aunque sea de pasada, pues también tendremos que hablar un poco de las comunicaciones en vuelos instrumentales. Vamos a empezar definiendo qué es el vuelo instrumental. El vuelo instrumental es la técnica de volar un avión con la referencia única a las indicaciones de los instrumentos de vuelo. Evidentemente, cuando hablo de instrumentos de vuelo, estoy hablando de instrumentos de vuelo de los que consideraremos básicos para el vuelo instrumental básico. Más adelante tendremos que introducir también los instrumentos de radionavegación. Lo primero que tenemos que tener muy claro es cuáles son las condiciones en las que se puede llevar a cabo un vuelo. A veces, aunque sea esto muy elemental, pero hay confusión. Es muy importante distinguir qué es un vuelo VMC o un vuelo VFR, IFR, o qué son las condiciones IMC. Cuando hablamos de VMC, estamos hablando de condiciones de vuelo. Visual Meteorological Conditions, las condiciones que están subordinadas a la meteorología. ¿Cómo se sabe cuáles son estas limitaciones de subordinación a la meteorología? Están definidas en el anexo 6 de OACI y en los reglamentos de circulación aérea de los diferentes países. Ahí se determina cuál es la visibilidad mínima que debe haber y cuál es la separación mínima, tanto vertical como horizontal, de las nubes que podamos encontrar en nuestro vuelo. Siempre que un avión esté en esas condiciones VMC, tiene dos posibilidades: o estar llevando a cabo un vuelo VFR o un vuelo IFR. Aquí ya no hablamos de condiciones, ya hablamos de qué normas, qué reglamento está utilizando el avión en ese vuelo, cómo está planificado. En condiciones VMC, evidentemente, yo puedo llevar a cabo un vuelo VFR, que es un vuelo que se está llevando a cabo con las reglas de vuelo visual, o bien un vuelo IFR, un vuelo que se está llevando a cabo con las reglas de vuelo instrumental, en lo que se refiere, por ejemplo, al plan de vuelo ATC que hayamos cumplimentado. ¿Qué es IMC? IMC son las condiciones meteorológicas instrumentales. Vienen lo mismo subordinadas a la meteorología.
Cuando no se cumplen esos mínimos que están establecidos para poder hacer un vuelo en condiciones VMC, pues entonces estamos en condiciones meteorológicas instrumentales. Y en condiciones IMC, en condiciones India Mike Charlie Instrumental Meteorological Conditions, los vuelos siempre deben estar planificados y controlados como vuelos IFR. Ese es el concepto que tenemos que tener muy claro. ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas y cuáles son las condiciones normativas bajo las que yo estoy llevando a cabo un vuelo? ¿Qué pasos tenemos que dominar para tener una técnica correcta de vuelo instrumental? Primero, tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de los instrumentos, como ya hemos apuntado en la presentación de esta parte, de este primer capítulo del curso instrumental. Dentro de esos instrumentos tengo que tener en cuenta los instrumentos básicos de vuelo, que son los que me van a permitir volar el avión, y los instrumentos de radionavegación. Tanto unos como otros deben estar perfectamente estudiados y comprendidos. Tenemos que tener también muy claro el conocimiento de las limitaciones del piloto y del avión. Un avión tiene sus limitaciones y un piloto tiene las suyas. Pues hay que nunca sobrepasar esas limitaciones de lo que es capaz de hacer el avión y de lo que es capaz de hacer su piloto. Tenemos que tener un conocimiento completo de los procedimientos, tanto los procedimientos del avión como tal, como de los procedimientos de vuelo instrumental. Ahí entran los conocimientos de los procedimientos del avión, de las performances de ese avión. Ya veremos, por ejemplo, como en esta parte del curso vamos a tratar fundamentalmente de aviones bimotores, la importancia que tiene el conocer perfectamente y el saber actuar en casos, por ejemplo, de fallo de un motor. Tenemos que tener también muy claro los procedimientos operacionales, los procedimientos de radionavegación, los procedimientos de comunicaciones y la normativa aplicable, que en muchos casos puede tener pequeñas diferencias de un país a otro. También será necesario, y esto es una parte importantísima del vuelo instrumental, el conocer de forma exhaustiva la cartografía específica para vuelo IFR. Todo esto nos lleva a que, como hasta ahora hemos estado viendo el vuelo visual, un vuelo visual pues se puede enfocar desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista lúdico. No se sale de ese campo normalmente. Para un vuelo instrumental ya tenemos que tener en cuenta que nos vamos a mover en un mundo profesional en donde vamos a estar rodeados de un ambiente muy profesional, con lo cual tenemos que tener una actitud profesional general con respecto a este tipo de operaciones. ¿En qué consiste esa actitud? Pues aquí vamos a ver unos puntos que yo considero que son los más importantes. Habrá otras muchas cosas que irán surgiendo a lo largo del desarrollo de estas conferencias. Importantísimo, ir siempre por delante del avión. Si el avión nos adelanta, estamos perdidos. Un ejemplo, si yo estoy ejecutando un vuelo de aerovías, pues muy típico de que sea un vuelo instrumental, y yo estoy subordinado a una serie de puntos de notificación obligatorios, o me los exige el control, yo siempre, antes de llegar a un punto de notificación que tengo que tener muy claro cuándo, cómo y en qué circunstancias, puesto que de eso va a depender mi informe de posición, tengo ya que tener preparado todo lo del siguiente punto en mi ruta. ¿Por qué? Porque en cuanto llegue a uno, al punto alfa, por ejemplo, pues ya tengo que tener muy claro qué radial tendré que seguir para ir al siguiente punto de mi ruta, qué condiciones de velocidad, de altitud
tengo que tener cuando llegue a ese punto, siempre por delante del avión. Segunda condición muy importante, ser escéptico. ¿Qué quiero decir con lo de ser escéptico? Tener siempre en mente si es fiable la información que recibo, o bien de los instrumentos de vuelo, o bien del control, o de cualquier factor que pueda influir en mi vuelo. Tengo siempre que analizar si es fiable o no es fiable. Esto veremos cuáles son los procedimientos más normales de confirmación cuando a partir ya de la próxima lección o de próxima conferencia pues ya hablemos de la T básica, por ejemplo. Tener siempre desarrolladas alternativas. ¿Qué hacer si? ¿Qué tengo que hacer si tengo cualquier circunstancia que se aparte de lo que yo tengo planificado? Si la meteorología empeora, si me tengo que ir al alternativo, si tengo una emergencia en el avión, todo siempre tenerlo pensado y preparado. Estar siempre esperando lo inesperado. Nadie está libre de que en un momento determinado se encuentre con una tormenta, con una niebla, con cualquier circunstancia, con un desvío de la ruta, con 1000 circunstancias que nos pueden alterar nuestro plan de vuelo. Pues entonces siempre hay que estar esperando que puede haber algo que no tengo planificado. Y como estamos hablando de vuelo en aviones ya bimotores, lo normal es que la tripulación para un vuelo instrumental sean siempre 2 pilotos, es lo normal. No quiere decir que si se está calificado y el avión lo está, no se puede hacer un vuelo instrumental de un único piloto, pero bueno, no es el caso normal ni en el que nos vamos a basar. Bueno, pues siempre es muy importante que el piloto que esté ejerciendo como piloto al mando mantenga y ejerza siempre el control de la situación. Siempre tiene que estar todo controlado y todo enfocado desde el punto de vista del piloto que esté ejerciendo como primer piloto o como piloto al mando en ese momento, lo cual no significa que no haya que escuchar, que no haya que atender y que no haya que seguir indicaciones lógicas o razonables, pero que el que mantenga el control sea siempre uno.